Muchos argentinos ya deben haber visto la película El Ángel, dirigida por Luis Ortega, y al igual que yo seguramente se impresionaron con las actuaciones en esta película. Creo que cualquier director de cine o aspirante a director puede aprender muchísimo sobre dirección de actores en esta película, y justamente como tuve la oportunidad de entrevistar a todo el elenco y al director, aproveché para hablar justamente de eso, de cómo crear y sobre todo cómo interpretar a personajes tan siniestros y cómo de una manera u otra meterse en la mente de un asesino. Espero que estas entrevistas les gusten y que, al igual que yo en ese momento, aprendan algo más sobre esto que es el mundo de la actuación y de la dirección. Hay distintas maneras de escribir. Por ejemplo, el personaje del Chino Darín y el de Cecilia Roth los escribí para ellos, porque ya había trabajado con ellos. Y eso te da cierta garantía, de alguna manera, que esas palabras salen de ese cuerpo, que esas acciones tienen relación con esa imagen de ese actor en particular. Después yo trabajo mucho con música y escuchando música mientras escribo y viendo en mi cabeza cómo se comportan los personajes, entonces voy transcribiendo un poco lo que veo en mi cabeza. A veces todo eso desborda en realidad a un solo personaje, entonces inventás otro que pueda decir lo que ese no puede decir porque no va con él, pero la idea es un poco de dividir tu propia voz en distintos personajes para decir cosas que uno quiere decir y evidenciar la sensación esta de ser atravesado por las emociones, siendo casi un rehén de los sentimientos. Y bueno, laburamos un poco juntos, el Chino llegó un poco más tarde, yo ya venía laburando, pero siempre al lado de Luis y con la vista de Catalán, un profesor de actores que fue esencial en su momento. Y también, bueno, obviamente, yo por mi parte iba a mi casa y seguía laburando, estudiando el guión, poniéndome unos aros, viéndome cómo me quedaban, todas cosas que después rindieron porque ya llegaba con una confianza previa. Yo entré cuando él ya estaba bastante metido, venías hacía mucho tiempo laburando. Y por supuesto que una cosa no quita la otra, trabajamos mucho, a partir de ese momento sí que trabajamos mucho juntos, se acercaba la fecha de rodaje y teníamos que componer un poco la relación de estos personajes, pero eso no quita que siempre te lleves laburo para hacer a solas, previo y posterior, y de alguna manera siempre estás revisando y dando vueltas. Pero sí. Luis y Catalán fueron los dos tipos que estaban ahí, la presencia activa en los ensayos para tratar de darnos una mirada externa y empezar a encauzar esta relación. Bueno, en particular en la voz del personaje principal quería hablar sobre un personaje que descree de la realidad, que cree que todo es teatro, que todo es mentira, que vos preguntás, yo respondo y todo es parte de un protocolo que es un poco despreciable y que vale la pena violentarlo y corromperlo y ver qué pasa a partir de ahí. Todos hemos visto actores formidables haciendo personas, no sé, en El Padrino uno veía cómo ese personaje era un abuelo amoroso y cariñoso y tierno con sus nietos, con sus hijos, y que después tenía el comportamiento que teníamos. O sea que nosotros en nuestra formación los personajes no tienen una sola cara, no tienen una sola arista, ¿no? Es más complejo que eso, son buenos o malos. Si tuviéramos que regirnos por eso, seguramente no haríamos bien. Bueno, todos los personajes son seres humanos que, más allá de su condición de maldad o de bondad, son personas. En todos los personajes se puede encontrar rasgos de humanidad. Y tal vez encontrar rasgos de humanidad en los seres más viles es lo que produce el chispazo más grande a la hora de verlos en la pantalla, ¿no? Esa es una posibilidad, una maniobra interesante para el actor, ¿no? Poder encontrar las razones de un personaje que permitan darle carnadura, de hacerlo un ser real, que duerme, come,
va hasta la esquina, se fuma un cigarrillo, es capaz de amar y a la vez también es capaz de hacer cosas horribles y muy bajas y muy oscuras. Tratar de entender sus acciones y entender sus objetivos y ver qué es lo que necesitas interpretar para lo que necesita la historia. Claro. Fue un sub y baja, fue una montaña rusa porque entre ensayos, entre búsqueda, una época que no viví personalmente, pero bueno, tuve que tratar dentro de lo que se sabía, porque es historia argentina, tratar de interiorizarse un poco más, seguirlo a Luis, que es una cabeza maravillosa, es un director súper especial y siempre tiene una respuesta para todo, aunque no sea algo puntual del guión y sea algo que necesita el personaje para acarrear un estado, él siempre tiene una respuesta, así que laburar así siempre es mucho más fácil. De todas las cosas que me dijo Luis, para mí una fue muy brújula para este personaje, que era como una sensación que tenía Ana María como que había quedado en una edad que había ya superado en años, pero que todo su comportamiento era como si siguiera teniendo 25 años y desde ahí se vinculaba y de esa manera con esa irresponsabilidad que como resultado una cosa medio patética, porque si se te piden esos términos que actúes, el patetismo es imposible, pero sí es claro, o por lo menos lo fue para mí, sentir que ella tenía 20 años y no la edad que portaba en realidad, ¿no? Eso daba como resultado algo de ese comportamiento que se ve. Esta pareja instalada como en la fantasía de ser mucho más jóvenes de lo que son y proyectarse hacia un futuro exitoso, victorioso en medio de la estructura de pensamiento que ellos tienen y cómo viven, ¿no? No es para nada agradable a pensar que les va a ir bien, pero la mirada que tienen de sí mismos pareciera que mucho más optimista de lo que la realidad está exhibiendo. En un punto fue una terapia también, porque uno tiene la necesidad a veces de sacar ese lado que no saca nunca, pero no lo puede sacar porque cae preso. Entonces nosotros íbamos al rodaje y hacíamos de delincuentes, era listo, ya no lo y ganamos unos años más de libertad, nos aseguramos de libertad, claro. Es una terapia para hacer lo que uno no puede hacer en la vida real y es como jugar, está bueno. Si lográs cambiar un chip un rato adentro, viste, de jugar a tener otra ética y otras normas y otras libertades, es hasta divertido y adrenalínico jugar ese tipo de cosas. Más cuando tenés chiches, ¿no? Tenés los revólveres, tenés las cosas, los autos, las motos, las casas que fuimos a rodar ahí. Todo eso está bueno y te mete un poco en en ese rol. Es que yo creo que todos tenemos, por más que sea difícil porque vivimos corsetados en sistemas y en sociedades y tradiciones, todos tenemos un poco la pulsión de libertad, digamos, de alguna manera, y de romper un poco con todo. Después, hasta qué punto estés dispuesto a trascender las normas o hasta dónde estés dispuesto a ir o en función de qué, ya nos lleva a cualquier panorama, incluso macabro, ¿no? Yo creo que para expresar emociones profundas, el realismo se queda muy corto y es un lenguaje, es un formato a dejar de lado. La poesía, es decir, es como cuando la pintura dijo, bueno, la fotografía ya iguala la realidad, entonces te desafía a expresar otra cosa que la apariencia, que son las emociones, ¿viste? Entonces aparece otra manera de hacer un retrato de alguien, que no necesariamente es lo más parecido a una foto, sino a un Francis Bacon o a un Picasso. Claro. Entonces el cine pega ese salto también en cuanto al retrato de las emociones a través de un lenguaje no tan realista. Yo soy ladrón de nacimiento. No creo en esto es tuyo y esto es mío. El mundo de los ladrones y de los artistas, Carlitos. Este pibe es un genio. Si lo entrenamos bien podemos llegar a ser una fortuna. Yo no sé qué hacer para sacarlo a Carlitos de la calle. Tengo miedo de que me lo mate un delincuente. No sé de dónde la habrás sacado, pero la tenés que devolver. ¿Sos loco? Vamos todos presos. Parece que tenemos la banda perfecta. Hay que pensar.
quemaste la cara con un soplete. ¿Usted es Carlos Robledo Puch? Sí, soy yo.